Y hola Guadalupe, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Abigail y todo el equipo de En el Día a Día te saludamos. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes que nada hacer un raconto de lo que fue la primera sesión, donde realmente hubo chisporroteos desde todos los lugares. Vos hiciste una bajada, además también un asentamiento de la línea de pensamiento que tiene que ver con el avasallamiento que generaba el kirchnerismo antaño y que intenta hacerlo ahora también, Guadalupe. Lo que yo hice fue, a mí personalmente me gusta manejarme así, es las cosas corresponden o no corresponden. Y de verdad que hay una reinterpretación del reglamento por parte de Unión por la Patria, como lo hacía cuando eran oficialismo, y lo hacían con la fuerza de los votos, digamos, tenían 41 senadores y nos convocaban a una sesión a la mañana, la teníamos a la tarde, nos modificaban las proporcionalidades de las comisiones. Lo que yo hice fue una defensa del tratamiento y la forma de manejar en el Senado, lo que no significa en absoluto que los 39 senadores que estábamos dando marco a la sesión y votando, vamos a votar ni juntos, ni es un interbloque, ni los que estábamos ahí vamos a apoyar los proyectos o no del que vayan viniendo. Lo que había es que realmente estábamos en marco del reglamento, había que conformar las autoridades de la Cámara. Los que estamos ahí consideramos que las autoridades de gobernabilidad tenían que ponerlo al presidente como corresponde, es como una lealtad parlamentaria, es como parte del ejercicio democrático, y en las comisiones. Eso dio una discusión, a mi juicio además, con poca altura. Me parece que no fue una sesión que a mí me pareció que estaba a la altura de lo que hoy la Argentina necesita en términos de la discusión de sus legisladores. A ver, esto es interesante lo que me acabas de decir, porque también ayer estábamos hablando, salió con nosotros Mayans. Mayans decía que en realidad esta sesión, en primer lugar, no se había convocado como correspondía, que era mentira lo que decía el oficialismo, que bajaron de todas maneras porque correspondía, porque sí de esa manera ayudaban y acompañaban a la gobernabilidad, pero que no había sido convocada como correspondía. Por eso me parece interesante escuchar las dos cosas. Como también me parece interesante esto que acabas de decir a lo último, que es lo que necesita la Argentina y la discusión que necesitamos todos de ustedes que están en la Cámara, ¿no? Tanto en la alta como en la baja. Hay como una... Perdóname la palabra, pero no se me ocurre otra, ¿no? Como que por momentos es muy berreta lo que se escucha, porque uno pretende que desde las cámaras se tomen las decisiones importantes que nos van a acompañar al resto de los argentinos y argentinas, ¿no? Y hay discusiones que parecen hasta más personales que políticamente hablando o mejores para el pueblo, si se quiere. Por eso, la realidad es que yo he estado 4 años en el Senado y nunca hemos tenido, por ejemplo, labor parlamentaria. Automáticamente la presidenta del Senado decidía qué temas quería tratar, qué necesitaba tratar. Nos convocaba en muchos casos, hemos sido convocados por la comunicación oficial interna del Senado a las 8 o 9 de la noche y el otro día a las 3 de la tarde de estar en el recinto. Y no había labor parlamentaria, nos informaban que teníamos que estar y nos decían los temas que iban a tratar, y los temas, hacíamos un simulacro de debate y se aprobaban porque tenían el número y tenían, igual que las comisiones. Me he pasado discutiendo en las comisiones y no cambiaban ni una coma. Es terrible eso, pero eso es terrible. Bueno, eso fue 4 años. Lo que pasó ayer es que hubo una conversación previa y después la presidenta convocó dentro de esos importantes a elegir las autoridades de la casa, que tampoco era una excepción. Porque hay una parte donde en esto de hacer las cosas como corresponde. La realidad es que nosotros no podemos sesionar absolutamente hoy sobre ningún tema legislativo. Y este es un planteo que es real. El presidente todavía no llamó a fiestas ordinarias y el presidente todavía no mandó el temario. Para que la gente entienda, el Senado el 30 de noviembre termina de trabajar, abre cuando el presidente manda una extraordinaria y nos dice sobre qué tema necesita que conversemos. Esto lo han hecho todos los presidentes, el presidente Alberto lo ha hecho el año pasado también. Ahora, el reglamento sí permite que los senadores, porque esto es la democracia, es un poco ilógico pensar que el Poder Ejecutivo puede cerrar el Parlamento y los legisladores no pueden reunirse. El reglamento dice que, no obstante, en estos periodos de receso, el Senado puede reunirse, los senadores pueden reunirse, pueden dictaminar sobre cuestiones que tienen que ver con el manejo interno de la Casa, ¿no?
Entonces nosotros nos juntamos ayer para resolver las autoridades y resolver las comisiones. No podemos tratar ningún otro tema. Y cuando Entonces, se juntan, ¿lo tienen que hacer todos? Te lo pregunto para que quede claro esto, ¿no? Tiene que haber quórum. Tiene que haber quórum. Okay. Como tiene que haber 37. Y había como 39. Si fuera una sesión. Claro, pues sí, porque vos no podés resolver, por ejemplo, quién es el presidente de una comisión, claro. Porque se juntan 5. Son las mayorías y el quórum tiene que estar. Ayer había 39 y luego bajó el kirchnerismo. Unión por Todos bajó cuando ya estaba el quórum. ¿Qué insisto? Que estábamos 39 senadores que no somos de un mismo espacio político, que no tenemos... si querés algunos están más expectantes, otros están más expectantes, otros quieren acompañar más, otros quieren no, pero estaban convencidos de que las líneas de sucesión del presidente, los temas de la agenda parlamentaria y los temas de la administración es como que los maneje el oficialismo. Después le irá bien, le irá mal, es una decisión de ellos, porque la gente los seleccionó a ellos. Este es el planteo que yo hacía el otro día. Claro. La gente cuando eligió a Unión por Todos, a la frente de todos, lo aceptamos. No nos queda otra, puedes discutir, tratar de que no les haga un proyecto de ley, pero a nadie se le ocurrió que no podían manejar una cámara de representación o tener la línea de sucesión. Y comparto con vos lo que hay, tener es otra discusión. Entonces, ayer en una sesión, antes de ser muy fácil, podías argumentar un rato, es parte de lo que se hace, no estamos en contra. Y la verdad que a mí me pareció una decisión que tenía que haber durado 20 minutos y se convirtió en una sesión que por momentos estaba muy lejos de lo que hoy la Argentina está necesitando de sus legisladores, para votar a favor o para votar en contra. Porque la verdad que yo lo que creo es, tampoco comparto la gente que dice, bueno, vamos a salir a las calles y no vamos a dejarle pasar nada. Es la democracia. Total. La democracia, entonces... No podemos tener democracia cuando lo que tenemos que hacer es lo que nos gusta a nosotros, pero cuando si no nos gusta hay que tirarlo todo. No. La verdad que aquí estamos en la Argentina. Sí. Guadalupe, buen día. ¿Cómo estás, Pablo Mercado? Te saluda. Buen día. Hay un frente abierto entre la ciudad y la nación, más allá que ahora cambió el gobierno y cambió el jefe de gobierno también la ciudad, que es el tema de la coparticipación. El fallo de la Corte del año pasado y el fallo de la Corte de hace 2 semanas, en el final del gobierno anterior, de Alberto Fernández, que le dice al gobierno nacional, mire que ejecutamos esto y la nación le va a tener que poner los 200.000 millones de pesos a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, hay un gobierno en el plano nacional que está cuidando, no el peso, el centavo y el olor de la moneda, y no va a querer soltar nada, y el conflicto con la ciudad, que Jorge Macri el primer día que asumió y que habló, dijo, nosotros vamos a ir a pelear por esa coparticipación y demás. ¿Cómo va a jugar eso en esta composición, por ejemplo, el Senado, donde vos estás, en donde se armó una mayoría, bueno, para elegir autoridades, pero habrá que ver después en el devenir de la política si esto sigue funcionando del mismo modo? Son como dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque vos también decías, bueno, ¿qué pasa con los senadores en función de las leyes que se vayan votando? ¿Esto va a jugar en el caso de la ciudad, por ejemplo? ¿Y en el caso de ustedes, Martín Lustó y vos? A nosotros, todos los senadores que estamos ahí, lo que representamos es claramente a la nación y nos preocupamos por la nación, pero también tenemos un mandato de defender nuestra provincia, independientemente de quién la gobierne. Claro. Nosotros siempre planteamos el problema de la coparticipación. Hay un fallo de la Corte. Nuestro gobierno, cuando apenas asumimos, también la Corte, después de varios años, dictaminó sobre la devolución de plaza de la coparticipación a 3 provincias, y se hizo. Yo estoy convencida de que Jorge Macri va a hablar con el gobierno nacional para ver cómo esto se hace efectivo y no va a renunciar ni un segundo a los derechos de la ciudad, aún entendiendo si tiene que conversar en la estación de pico que está el gobierno nacional, pero no va a dejar pasar esta situación porque es algo que le corresponde al porteño. Obvio que cada uno, al momento de votar, se fija si lo que está presentando el gobierno nacional le acompaña a los argentinos, pero también le perjudica o no a su provincia. No digo, con lo cual sí, digo, va a tener que ver. No somos nosotros, no es nuestro estilo por lo general. Bueno, si estamos de acuerdo, por ejemplo, con, no sé, reducir algo o mejorar algún proyecto de ley que nos parece bueno, decirle, bueno, no te lo voy a votar si no me devuelves la plata de la coparticipación.
Nuestro espacio no funciona así, lo que no significa que no vayamos a pelear todos los días por todos los canales constitucionales, legales, y buscar la forma de que ese dinero les vuelva a los porteños como le corresponde, entendiendo la situación del gobierno nacional. No, porque viste, perdóname, que se dice habitualmente, bueno, el senador o senadora vuelve a la provincia, ustedes se quedan, ¿no? El Congreso funciona, en la ciudad esa figura no corre, pero al mismo tiempo también se dan vuelta y tienen ustedes un compromiso para con el electorado porteño, el que los votó y el que no los votó, de defender lo propio, digo. Ahora, también, Guadalupe, una lectura, ¿no? Que, no sé si vos tenés una opinión formada sobre puntualmente la Corte Suprema de Justicia. Cada vez que hay un cambio de gobierno, la Corte levanta la mano y dice, ojo que acá estamos nosotros, que no nos vota nadie, que nadie nos controla, que nadie los elige, pero le marcamos la cancha al gobierno que viene. Se lo hicieron a Javier Milei antes que asuma, con algo que, bueno, es debatible, es justo para los porteños, ustedes tienen el reclamo, digamos, uno lo entiende, que es algo que habría que discutirlo en general, que es la coparticipación, pero la Corte siempre aparece, ¿no? Siempre está levantando la mano. A mí yo soy muy respetuosa de la división de poderes, así como soy respetuosa de que creo que el presidente y la vicepresidenta electos tenían que tener la gobernabilidad por lo que corresponde, la línea social. También digo, la Corte tendrá sus momentos y evaluará sus fallos. La verdad que no, siempre es bueno que la Corte se expida, para bien o para mal, porque da certeza. Ojalá, a todos nos gustaría que la Corte tuviese a veces una celeridad que permitiera tener certeza más rápido. Claro. Sí, es como, a ver, esto es una opinión mía, se apuran justo cuando había un cambio de gobierno, ¿no? Se había ya fallado hacía tiempo, sí, claro, respecto a eso, y nosotros volvimos a presentar un amparo respecto a que nos estaban pagando con bonos, que es algo que no es la coparticipación, no es plata constante y sonante todos los días entrando para poder hacer frente a los sueldos de los policías, de los maestros, de garantizar la seguridad. Y entiendo que lo que la Corte dijo es, porque además lo que pasó es que el gobierno nacional quiso correr a la Corte de la discusión, y lo que la Corte dijo, yo sigo estando acá porque eso es un conflicto entre dos provincias, y es exactamente cuando interviene la Corte, siempre que hay conflicto entre dos provincias. Y te hago la última, ya agradeciéndote estos minutos, Guadalupe, que has estado con nosotros, pero ¿qué opinión te merece el anuncio de ajuste, el anuncio del protocolo de seguridad? ¿Te parece que se podría haber hecho de una manera un poco más gradual, sin tanto alboroto en esta época del año, o tanta desazón, ¿no?, que provocan, porque tenemos la mitad de la Argentina, desgraciadamente, bajo la línea de pobreza? ¿Te parece que está bien aplicado? ¿Se podría haber hecho de otra forma? El protocolo hay que verlo en detalle. A mí soy de las que creo que las cosas tienen que pasar por ley, porque eso permite tener un consenso amplio y permite que además, si todos los espacios políticos y todas las provincias estamos de acuerdo, es algo que va a empezar y va a quedar. Vamos a poder empezar a organizar. Yo estoy de acuerdo con que hay que organizar la protesta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estoy de acuerdo con que hay que organizar el derecho a manifestarse para que no colisione con el derecho a transitar. Entonces uno puede hacer algo que tenga que ver con un consenso. Entonces, bueno, de a poco en la Argentina empezaremos a tener protestas como corresponde, manifestaciones como corresponde, sin que esto signifique que alguien no pueda hacer el trabajo o llegar al médico en cualquier lugar del país. Personalmente creo yo que hay que bajar un tono. Me parece que ¿Patricia debería bajar un tono? Yo creo que ya está, la campaña ya pasó, ya hay un nuevo gobierno. Los argentinos, independientemente de lo que yo pienso, siento que es como una sensación de esperanza de que bueno, no va a seguir siendo todo lo mismo, algo va a empezar a cambiar, y eso a todos en la vida, cuando a uno siente que algo que no le gustaba, que le daba angustia, tiene perspectivas de cambiar, te esperanzas, y lo que creo que es que ahora la política, el gobierno, tienen que dedicarse a gobernar, tenemos que dedicarnos a legislar y hay que bajar un cambio. Me parece que muchas veces los modos, sobre todo temas tan complicados, tan complejos como la protesta social, el vínculo con el sector, seguido de anuncios económicos que son duros, donde se dijo que la gente va a aumentar la pobreza, van a ser meses difíciles. Me parece que son momentos desde el gobierno nacional de tener un poco más de calma, un poco más de uno puede tener firmeza en la decisión política y no necesariamente tener como una vehemencia un poco, pues no sé, pero será una palabra que no corresponde, pero
creo que hay que bajar un cambio en cómo decimos las cosas, ¿no? Cómo se dicen las cosas, me parece. Sí, ahora, por ejemplo, Caputo estaba diciendo que la inflación sube un dígito diario y realmente para un montón de gente esa novedad es fuerte, es dolorosa, porque no le alcanza la plata, porque subió todo exponencialmente. Y me pareció también, no sé si vos escuchaste las declaraciones de Diana Mondino en La Nación Más, hablando de el gobierno no tiene por qué verificar los precios ni tampoco controlarlos, y el que tiene plata que compre y el que no tiene plata que no. Es como, son mensajes muy duros, en realidad a mí hasta me duelen, porque no puedo dejar de ver a la persona que está al lado o al tipo que está enfrente de mi casa, un tipo joven durmiendo en la calle, o a el comerciante que salió ayer con nosotros, por ejemplo, de Hurlingham, que viene hace 40 años teniendo su comercio y que hoy tiene que cerrar la puerta porque no tiene manera de vender, porque está poniendo su propio stock que no puede volver a comprar. Sí, pero hoy, Abigail, yo, viste, en esto, perdonen que parece que hay que tener como la misma barra para todo. Todo eso que vos contás es cierto, pero es producto de lo que sucedía y el gobierno que gestionó los últimos 4 años hasta hace 5 días. Sí, claro, en eso sí. ¿Por qué? Porque yo vivo en Capital Federal, digo, fui secretaria de Desarrollo Social, te imaginas que veo gente en situación de calle, pobreza, y lo veo hace varios meses. Sí, lo veo años. Por eso digo, y Sí. exponencialmente en el último tiempo. El coletazo de lo que es la inflación del 12,5 que se formó hace poco, es el coletazo de lo que ni siquiera noviembre, es de lo que viene de lo que se emitió, lo que se hizo, la cantidad de plata del conjunto del PBI que se emitió y que no tiene respaldo, lo que viene el mes que viene, enero, también es producto de eso. Entonces, yo insisto, todo eso, el comerciante que va a cerrar, la inflación que va a subir un punto por todos los días, la situación macroeconómica, la falta de... Todo eso es parte de lo que hizo el gobierno de Alberto y de Cristina con Sergio Massa. Ahora, comparto con vos que como el gobierno nacional decidió que hay que hacer esto rápido, lo dijo de cara a la gente, no mintió, lo dijo y lo dijo el presidente Milei cuando asumió, va a aumentar la pobreza, va a aumentar la inflación, la vamos a pasar mal, lo dijo así. Ahora, una vez dicha esa realidad, y tener que empezar a tomar las medidas que yo no las juzgo, creo que así no podíamos seguir. Bueno, ellos decidieron así y la gente los votó. Vuelvo a lo que decía antes. Lo que vos comunicás como gobierno, cómo lo decís, hace a veces la diferencia. Claro. No es lo mismo decir, bueno, que el que no puede comprar no compre, a decir, sabemos que esto es un momento terrible, que está pasando mal, viene de antes, vamos a aumentar los planes. Me parece que... O nos vamos a reunir para los salarios de aquellos que, no sé, están más complicados, para que suban los salarios. Sabemos que la están pasando mal, sabemos, es un momento muy crítico, difícil, pero es lo que hay que hacer. De nuevo, me parece que uno puede organizar la protesta sin querer imponerlo medio prepotentemente. Creo que uno puede comunicar y saber que la gente la va a pasar mal, que la venía pasando mal antes. Digo, sí. Lo digo yo como... No es de ahora, nos pasa a todos. Lo digo yo como oposición de los dos momentos, ¿no? Sí, fui oposición antes y soy oposición ahora, y quiero hacerlo con una gran responsabilidad y pudiendo decir que está bien y que está mal. Las cosas, digo, el señor Lourdes de Sierra no es culpa de este gobierno. Pero pero uno puede calmar un poco o colaborar con que las cosas se calmen, entender el momento de muchísima dificultad de los argentinos, la angustia, y ayudarnos todos a sosegar un poco. Yo prefiero un gobierno nacional cegarnos, a calmarnos, a entender que la vamos a pasar mal, pero que podemos hacerlo de una forma distinta. Estamos paradas en la misma vereda, ojalá nos escuchen. Ojalá nos escuchen y se pueda hacer de otra manera. Ojalá. Guadalupe, te vamos a molestar pronto y muchísimas gracias por esto, que tengas felicidades. Igualmente, siempre un placer hablar con ustedes. Un abrazo grande, hasta luego.